Bien, en esta clase vamos a ver la primera parte del tema que lleva por título Comprensión de la relación entre entrenador y deportista. Los diferentes contenidos que vamos a ver los podemos agrupar en torno a tres apartados. En primer lugar, veremos la definición de la relación entre deportista y entrenador. En segundo lugar, veremos los diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer entre el entrenador y el deportista. Y finalmente realizaremos un resumen y una serie de preguntas de control que consideramos importantes para determinar el grado de asimilación de los contenidos abordados. Bien, van a ser dos los objetivos que vamos a perseguir con este tema. En primer lugar, conocer las dimensiones conceptuales de la relación entre el entrenador y el deportista, y en segundo lugar, conocer las diferentes relaciones que se establecen entre el entrenador y el deportista. Bien, para comenzar, mencionamos un aspecto clave, que es aquel que gira en torno a la idea de que las relaciones con otros son una parte central de la vida de las personas. Es decir, independientemente del contexto en el que nos encontremos, bien el contexto social, deportivo, familiar o educativo, se produce una serie de relaciones entre las personas que están dentro de ese contexto. Así pues, en concreto, dentro del ámbito deportivo, las relaciones que se producen entre los tres pilares básicos que lo sustentan, esto es, entre los padres, entre el entrenador y entre los deportistas, va a ser crucial para garantizar el éxito o no en el deporte. Y además, esta relación va a ser especialmente importante dentro del deporte de iniciación, que es en el que se produce o se está empezando a fraguar la vida futura del futuro deportista. En concreto, nosotros en este tema nos vamos a centrar en la relación que se produce entre dos de estos pilares, que son entre el entrenador y el deportista. Pues bien, los diferentes estudios nos están diciendo al respecto que existe una serie de principales componentes que o bien nos van a garantizar el éxito y la satisfacción, o bien van a provocar que se mine esa relación y que se produzca el fracaso. Aspectos que determinan el éxito y la satisfacción son aquellos relacionados con el respeto, la confianza, el apoyo, la convicción, la cooperación y la comunicación, mientras que aspectos que van a minar la relación y que van a provocar el fracaso son aquellos que están relacionados con la falta de respeto, con un excesivo dominio, con una obediencia ciega, con un maltrato verbal o físico. Así pues, desde el ámbito de la psicología del deporte, se hace especialmente importante determinar dos aspectos clave. Por un lado, qué se entiende por relación entre entrenador y deportista, y por otro, qué diferentes tipos de relaciones se pueden establecer para poder determinar las consecuencias que conlleva cada uno de esos tipos de relaciones. Así, en relación a la primera cuestión, desde el ámbito de la psicología del deporte se entiende relación entrenador-deportista como aquella situación en la cual los pensamientos, los sentimientos y las conductas de los deportistas y entrenadores se encuentran estrechamente relacionados entre sí. Es decir, un deportista que siente que confía en su entrenador va a estar de acuerdo con su forma de pensar, con su forma de actuar, con su forma de dirigir el entrenamiento y, consecuentemente, va a adoptar una conducta cooperativa para el trabajo que está desempeñando su entrenador. Y viceversa, un entrenador que siente que su deportista confía, está de acuerdo con su forma de plantear los entrenamientos y muestra una actitud cooperativa con él, va a hacer todo lo posible para dar respuesta a estas expectativas. De ahí que podamos decir que la relación entre el entrenador y el deportista sea una relación dinámica, por cuanto que tiene que ser bidireccional y no unidireccional, es decir, se debe dar entre el deportista y el entrenador y el deportista. Debe ser cambiante y circunstancial, por cuanto que se debe de cambiar y ajustar a las circunstancias propias del momento. Circunstancias propias que va a marcar tanto el ámbito deportivo, momento del entrenamiento, momento de la competición, así como circunstancias que van a marcar el ambiente familiar o personal de ese deportista. Entendido o visto, ahora aquí un momento, vale. Una vez vista, vale. ¿Cuál? ¿Cuál? Desde el principio, ¿vale? Desde el principio de diapositiva, ¿vale? ¿Aquí? Sí, que me has equivocado, ¿vale? Me tengo un poquito más atrás y yo puedo hacer el corte bien. Ah, venga, vale. Empiezo aquí, paso ahí. Es por ello que esta relación entre el entrenador y el deportista se diga que es una relación dinámica, por cuanto que debe ser bidireccional, es decir, debe darse entre el entrenador y el deportista y el entrenador, y no únicamente y exclusivamente unidireccional. Debe ser cambiante y debe ser circunstancial, por cuanto que se debe cambiar y adaptar a las circunstancias propias
del momento en el que se encuentre, bien en el ámbito deportivo, es decir, bien en el momento del entrenamiento o de la competición, y bien a las características propias de la situación personal y familiar de ese deportista. Pues bien, una vez visto y entendido qué se entiende por relación entrenador-deportista, otros aspectos claves a determinar era qué diferentes tipos de relaciones se pueden producir entre ese entrenador y ese deportista y qué consecuencias conlleva cada uno de esos tipos de relaciones. En ese sentido, Jowett, en el año 2005, creó un modelo taxonómico en torno a dos variables, la variable éxito deportivo y la variable bienestar psicológico, por considerar que ambas son fundamentales para garantizar ese éxito y esa satisfacción deportiva. Además, dentro de la variable éxito deportivo o rendimiento deportivo, estableció dos subdimensiones, la subdimensión éxito y no éxito. Y dentro de la variable bienestar psicológico estableció dos subdimensiones, la subdimensión afectividad e inafectividad, de tal manera que, según la relación que se producía entre cada una de estas variables, podemos encontrar un tipo u otro de relación. Y a su vez, dentro de cada uno de estos tipos de relaciones se van a producir una serie de características interpersonales de tipo afectivo o sentimental, de tipo cognitivo o de expectativas y de tipo conductual o comportamental. Vamos a ver ahora cada uno de estos tipos de relaciones y establecer qué características son las que promueven cada uno de ellos. Así, empezamos con el primer tipo de relación, que es la relación afectiva y exitosa, es decir, es aquella en la que se obtienen resultados positivos tanto a nivel de rendimiento deportivo como de bienestar psicológico. Es una relación que se caracteriza porque viene de tiempo atrás, que está basada en la confianza y en el respeto mutuo, donde la amistad va mucho más allá del ámbito deportivo y trasciende al ámbito familiar y donde está garantizado el rendimiento en alto nivel. Ponemos dos ejemplos claros que van a simbolizar todo aquello que acabamos de comentar. Tenemos el ejemplo en el mundo del tenis de Ferrero y su entrenador Cascales, o en el ámbito de la natación el nadador Michael Phelps con su entrenador Bob Bowman. Concretamente, si nos centramos en este último ejemplo, vemos que se trata de una relación que comenzó a los 10 años del nadador, que con 18 consiguió que fuera el primer deportista americano en conseguir 8 medallas en los Juegos Olímpicos, 6 de ellas de oro, y si nos basamos en informaciones o en los medios de comunicación, vemos referencias del entrenador hacia su deportista que viene a decir que es más que su entrenador, es su líder, es su amigo, es su confidente, o bien comentarios del deportista frente a su entrenador que dice que además de su madre es la persona que más le conoce. Es decir, son dos claros ejemplos que nos vienen a decir relaciones basadas en la afectividad y en el éxito deportivo, a la que cualquier entrenador debe de conseguir aspirar con sus deportistas. La siguiente relación es la relación afectiva y no exitosa, es decir, es aquella en la que se obtienen resultados positivos a nivel de bienestar psicológico, pero no tanto a nivel de rendimiento deportivo. Es la relación que es característica del deporte de iniciación o el deporte que se practica en tiempo libre de ocio. ¿Por qué? Pues son aquellos deportes en los que la recompensa viene dada por elementos que están adyacentes a la propia práctica. Es decir, el objetivo principal de una persona que practica deporte en tiempo libre de ocio es el de mejora física, bienestar psicológico, socialización, etc. Mientras que en el deporte de iniciación el objetivo que se persigue es que los deportistas, bien niños, bien niñas, se inicien en ese deporte, conozcan ese deporte, se adhieran a un tipo de práctica deportiva, etc. No tanto la competición, sino más bien la satisfacción por esa práctica. El tercer tipo de relación es la relación caracterizada por la inafectividad y el no éxito, es decir, no se obtienen resultados positivos ni a nivel de rendimiento deportivo ni a nivel de bienestar psicológico. Es una relación que requiere de altos costes para mantenerla y de la que se obtienen muy pocos beneficios. De ahí que el conflicto surge enseguida y la salida viene a ser el abandono del deporte. En el momento en el que detectemos este tipo de relación, la vía rápida para poder solucionarla es provocar el abandono, bien de una o de las dos partes, para el fin de que esos conflictos que puedan ir generando no transfieran a más componentes del equipo, por cuanto que al no haber lazos de comunicación, de confianza y al no haber resultados deportivos, no se puede obtener una buena relación entre ese entrenador y ese deportista.
Y por último tenemos la relación inafectiva y exitosa, es decir, es aquella en la que se obtienen resultados positivos a nivel de rendimiento deportivo, pero no a nivel de bienestar psicológico. Con este tipo de relación pueden ocurrir dos situaciones. Por un lado, que se reparen los canales de comunicación y confianza entre el entrenador y el deportista y, consecuentemente, que se convierta en un tipo de relación afectiva y exitosa, o bien que no se puedan reparar estos canales de comunicación y confianza y, al primer fallo de rendimiento deportivo, se convierta en una relación inafectiva y no exitosa y, consecuentemente, acabe rompiéndose dicha relación. De ahí que si nos encontramos ante un tipo de relación que presente este tipo de características, nosotros como entrenadores debemos intentar solucionar y arreglar esos canales de comunicación con el fin de evitar cualquier conflicto que pueda perjudicar al resto además del equipo. Bien, pues de los contenidos que acabamos de abordar se desprende una serie de aspectos importantes. Por un lado, que es necesario que todo entrenador entienda y sepa a qué nos referimos cuando hablamos de relación entrenador y deportista, y por otro lado que conozca los diferentes tipos de relaciones que se pueden producir con sus deportistas con el fin de determinar las consecuencias que se pueden derivar de cada uno de ellos y garantizar en todo momento aquella relación caracterizada por el éxito y la afectividad. El estudio de este tema, por tanto, decimos que es importante debido a que pueden ayudar desde una perspectiva práctica a que los protagonistas del deporte gestionen mejor sus intercambios sociales, porque las relaciones entre el entrenador y el deportista suelen ser una fuente de gran número de problemas psicológicos en el deporte, tales como el conflicto, falta de apoyo, desconfianza, desilusión y desmotivación, y por tanto se hace necesario que todo entrenador conozca las vías, las formas por las que poder provocar un tipo de relación idónea con sus deportistas y garantizar, como decimos con ello, el éxito y la satisfacción del deporte. En concreto, sobre este último aspecto, nos centraremos en la segunda parte de este tema. Así pues, dos son los aspectos que consideramos que se deben de conocer para garantizar el dominio y la comprensión de los contenidos que acabamos de abordar. Por un lado, comprender la importancia de estudiar las relaciones entre el entrenador y el deportista y, por otro lado, determinar cómo debería ser una relación eficaz entre el entrenador y el deportista según los diferentes niveles deportivos en los que nos encontremos. Y con ello daríamos por finalizada la primera parte de este tema. Bien, para comenzar, mencionamos un aspecto clave, que es aquel que gira en torno a la idea de que las relaciones con otros son una parte central de la vida de las personas. Es decir, independientemente del contexto en el que nos encontremos, bien el contexto social, deportivo, familiar o educativo, se produce una serie de relaciones entre las personas que están dentro de ese contexto. Así pues, en concreto, dentro del ámbito deportivo, las relaciones que se producen entre los tres pilares básicos que lo sustentan, esto es, entre los padres, entre el entrenador y entre los deportistas, va a ser crucial para garantizar el éxito o no en el deporte. Y además, esta relación va a ser especialmente importante dentro del deporte de iniciación, que es en el que se produce o se está empezando a fraguar la vida futura del futuro deportista. En concreto, nosotros en este tema nos vamos a centrar en la relación que se produce entre dos de estos pilares, que son entre el entrenador y el deportista. Pues bien, los diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer entre el entrenador y el deportista, y finalmente realizaremos un resumen y una serie de preguntas de control que consideramos importantes para determinar el grado de asimilación de los contenidos abordados. Bien, van a ser dos los objetivos que vamos a perseguir con este tema. En primer lugar, conocer las dimensiones conceptuales de la relación entre el entrenador y el deportista, y en segundo lugar, conocer las diferentes relaciones que se establecen entre el entrenador y el deportista. Bien, en esta clase vamos a ver la primera parte del tema que lleva por título Comprensión de la relación entre entrenador y deportista. Los diferentes contenidos que vamos a ver los podemos agrupar en torno a tres apartados. En primer lugar, veremos la definición de la relación entre deportista y entrenador. En segundo lugar, veremos los estudios nos están diciendo al respecto que existe una serie de principales componentes que o bien nos van a garantizar el éxito y la satisfacción o bien van a provocar que se mine esa relación y que se produzca el fracaso. Aspectos que determinan el éxito y la satisfacción son aquellos relacionados con el respeto, la confianza, el apoyo, la convicción, la cooperación y la comunicación, mientras que aspectos que van a minar la relación y que van a provocar el fracaso son aquellos que están relacionados con